Bueno, muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Hoy estamos iniciando una semana que va a tener obviamente un componente bastante teórico, de análisis para ustedes, lógico, pero sí un componente teórico, porque pues todo lo que estamos haciendo para entender la comunicación para el desarrollo nos lleva específicamente a entender algunos conceptos, a tenerlos claros para luego poder procesar algún tipo de información relativa a esta temática. Nosotros los comunicadores sociales no somos muy buenos ni con las cifras, ni con la terminología exacta que pudiera llegar a necesitar un comunicador para el desarrollo. Entonces ya estuvimos hablando de nuestros quehaceres, que es como, digamos, como lo más fácil, que es definir qué es un comunicador social, qué es un periodista, identificar las normas que deberían tener algún tipo de eminencia en nuestra gestión, que respaldan constitucionalmente la tarea que debe desarrollar un comunicador o un periodista en temas de desarrollo, en temas de investigación social. Vimos algunos casos como el de Gumucio, vimos algunos compañeros de ustedes de otras universidades definiendo en los videos qué es la comunicación para el desarrollo. Analizamos el término mismo de desarrollo, establecimos qué es el desarrollo del ser, que es fundamental como un concepto de los años 80 y pues 90 para esta gestión que nosotros estamos desarrollando, porque es importante ver que el desarrollo pues que se había concebido como una evolución, pero netamente en términos de valor, en temas de capital, pero no de capital humano, sino de capital acumulado. De alguna forma, pues nos cambian el panorama desde la parte teórica y fundamentación teórica que existe para este tipo de conceptos. Hoy en día, entonces, vamos a enfrentar lo que es la definición de economía. Entonces, se dice que la palabra economía es de un uso muy antiguo, puesto que deriva de los términos griegos oikos, que es casa, y nomos, regla, lo cual significa gobierno de la casa o administración doméstica. Es una ciencia social que estudia las leyes de producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios que el hombre necesita y desea. Las necesidades del hombre en casi todos los campos son superiores a los medios que dispone para satisfacerlas. De ahí se deriva la actividad económica. Como quien dice, no solamente es tener una administración, sino que en el mismo concepto incluimos conceptos de necesidad, por ejemplo, adicionalmente de los medios que existen para obtener este modo de supervivencia y eh, establecer dentro del país que hay distintas actividades económicas y si obviamente las determina la economía a nivel general, las determina el funcionamiento mismo de un país, pues lógico que nos va a pasar a nosotros desde el punto de vista de la actividad profesional. Nosotros estamos en el sector de la información, uh, con garantías constitucionales a partir del artículo 20, a partir de este establecimiento del 17-12 de 2014, que es en la normatividad de transparencia, y es una transparencia no solo para nuestra gestión, sino es una transparencia de funcionamiento del país dentro de este acuerdo que se ha tenido en Colombia en los últimos tiempos de recuperarnos desde todos los puntos de vista. Vamos a ver, según el desarrollo de nuestra asignatura, cómo estamos a nivel de educación, cómo estamos a nivel de vías, cómo estamos a nivel de infraestructura de las TIC, cómo estamos a nivel de infraestructura física, es decir, de obras, de ingeniería, cómo estamos en temas mucho más susceptibles que son el tema del hambre y pues de hecho, por ejemplo, hay compañías cuyo objeto al desarrollar un programa de responsabilidad social están apuntándole específicamente a que exista
erradicación del hambre. Otros aspectos obviamente van a ser un poco ligados a la tierra, un poco de situaciones ligadas a la economía, desde la producción, desde la protección de las personas que están dedicadas a producir. Otros estarán orientados hacia la parte ecológica y ambiental, porque pues realmente es una de las condiciones específicas que tenemos nosotros a nivel económico y de desarrollo de un país. Y vamos a incluir dentro de este tema un concepto que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Son teorías relacionadas con el desarrollo que seguramente están relacionadas todas con un enriquecimiento material, es decir, el incremento del volumen en la producción de bienes y servicios de un país, de este y del de todos. Estas teorías que, pues digamos que acogen el nuevo orden mundial, son teorías economicistas, es decir, tienen un arraigo y fundamentación dentro del tema de economía. Implican acumulación de capital físico, pero se supone que al interior de cada país ese crecimiento de unas determinadas actividades debe generar por lo menos una visión de mejor condición de vida y de eliminar la pobreza y aumentar el bienestar social desde el punto de vista de la actividad que se esté desarrollando. Entonces, el nuevo orden mundial es un concepto que va ligado también de Naciones Unidas y dice también, a más producción, más renta, y a más renta, mayor bienestar económico. Como quien dice, si yo soy papero, produzco cada vez más, pues obviamente estoy ofreciendo frente a la demanda del producto, un producto de calidad, un producto que me deben comprar. Hay una apertura de mercados, esa apertura de mercados lleva a que yo tenga mejores ingresos y al tener mayores ingresos obtengo un bienestar económico. Por ende, el bienestar económico está ligado al bienestar de la persona. Entonces, digamos que esto, desde que se concibió el nuevo orden mundial, prácticamente como una utopía, porque yo considero que todavía estas cosas no son absolutamente reales. Entonces, todo este concepto de nuevo orden mundial siempre se vinculó a los temas de desarrollo económico, de crecimiento económico. Hay un autor que se llama Kate Griffin y tiene un ensayo bien interesante que se llama El desarrollo humano, origen, evolución e impacto. Y dice en ese ensayo, el crecimiento se convertía no solo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino el fin del desarrollo mismo. Como quien dice, con el aumento de mis condiciones y mi aumento de capital y mis mejores negocios y la evolución de mi negocio, recuerden que desarrollo es evolución, pues de la mano de estos temas, digamos que si yo tengo una mejor condición en mi economía, estaré alcanzando el desarrollo. Pero el desarrollo no es pensar en el desarrollo, sino el fin es realmente alcanzar el desarrollo. Entonces, este es un concepto del que habla este teórico. Esta idea de desarrollo no solamente influía en la forma en que se entendía el concepto, sino que también afectaba a la hora de medir el fenómeno. Ya les comenté que en los años 70 pues había unas teorías economicistas ligadas al Banco Mundial y a la Organización Internacional del Trabajo, este es un concepto nuevo, donde se suponía que el aumento de la producción no era suficiente por sí solo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. Planteamos todo en términos de economía. Y la variante es que hacia los años 80 se supone que debe estar involucrado el concepto del desarrollo del ser. O sea, no es solamente tener mayor producción de papa, vender más papa, sino que esa situación debe llevar a la persona que produce papa a una mejor condición en todo el esplendor de la palabra. Y el esplendor de la palabra es vivir mejor, tener mayores conocimientos, tener un crecimiento desde el punto de vista personal,
mejores condiciones de vida para las personas que pertenecen a mi núcleo familiar, al núcleo familiar de las personas que están vinculadas a esa gestión. Entonces, digamos que, por ejemplo, no era solo producir papa a la loca, no, era hacer investigación y hacer estudios para sacar mejores cultivos de papa. Al sacar mejores cultivos de papa nos volvíamos un poco más competitivos. Al ser más competitivos, entonces había innovación en el tipo de hacer el negocio. Entonces ya pensamos en que no solamente es producir papas, sino que podemos venderla como un snack o como papa de paquetico para que las personas coman papa frita como la que viene en nuestros paquetes todos los días. Pero también entonces seguramente pensaron en que era interesante darle un vuelco a ese negocio y lo bueno era pelarla, tenerla lista ya en fragmentos largos, que es lo que nosotros denominamos la base para hacer papa a la francesa. Y entonces, empresas ligadas a este tipo de gestión se inventaron que había una papa que venía en paquete, que se congelaba y que las personas podrían encontrar en los mercados ya lista para consumir. No había necesidad de, no lista para consumir, lista para hacer el proceso, para consumir. Entonces empezó esta industria a abrir el compás y a determinar que había muchas mayores posibilidades de desarrollar el negocio. Al desarrollar el negocio, lógico, había comodidad para vivir mejor, para vivir en una condición, digamos, relativa al mismo esfuerzo que se estaba produciendo en ese momento y también darle la oportunidad a los hijos de crecer y de pronto esos hijos no están interesados específicamente en seguir produciendo papa, ¿no? Pero el tema de la educación, el tema del crecimiento, el tema del desarrollo les daba para incursionar en otras actividades, otras disciplinas ligadas a la economía y entonces de esta forma, con todos estos conceptos, es que se alcanza el desarrollo. La expresión del nuevo orden mundial se ha referido a un nuevo periodo de la historia, pretendiendo de este modo que haya pruebas de cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de los poderes. ¿Por qué? Porque pues obviamente todos los temas ligados a la economía también tocan las situaciones de orden político. Entonces, se supone que al haber este tipo de desarrollo y este tipo de infraestructura, si la política iba de la mano de esto, pues obviamente se iba a fundamentar todavía más una gestión, un tema como el tema de la economía, se iba a involucrar la política en este sentido. La expresión en un documento de 14 puntos del presidente Wilson, un presidente que ustedes van a investigar quién era Wilson, relativo al nuevo orden mundial. Hace un llamado y dice, después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Liga de las Naciones, que es el organismo que da pie a que Naciones Unidas sea un hecho. Y Naciones Unidas realmente, ahí están la mayor parte de las naciones, aunque con la cantidad de países que hay vinculado, pues vinculados a Naciones Unidas, ahí no están todos. Entonces, nos vamos a investigar quién era Wilson. ¿Era presidente de qué? Si fue presidente de un país, si fue presidente de la Liga de las Naciones. Vamos a identificar, digamos, aspectos de carácter fundamental. En este orden de ideas, entonces, esos 14 puntos fueron una propuesta que se lanzó el 8 de enero de 1918. Ahí ya les dije, el presidente estadounidense Woodrow Wilson, para crear nuevos objetivos bélicos defendibles moralmente para la triple entente que pudiese servir de base para negociaciones de paz con los imperios centrales. Entonces, fíjense, dentro del marco de lo que es nuestra historia, las guerras mundiales. ¿Cuándo surge la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien que se acuerde? 1918. Ok, entonces estamos dentro de un marco donde nos encontramos frente a
proceso bélico de carácter internacional. Y al surgir esta confrontación de la mano de eso, se supone que también surgen otras teorías y las teorías obviamente lo que van a plantear es negociaciones específicas para buscar siempre el tema de paz. Yo no entiendo por qué el ser humano siempre está en conflicto para tener más territorio, está en conflicto para tener dominación, está en conflicto para ganar, digamos, más terreno, está en conflicto para convertirse en una potencia mundial. Entonces, empezaron las guerras y obviamente empezaron de la mano de estos los acuerdos de orden institucional y de orden nacional, y lo primero que aparece, entre otras cosas, es este nuevo orden mundial. Entonces, el 25 de septiembre del 2015, pero bueno, finalicemos un poquitico con esta idea. Entonces, este es un documento importantísimo, el tema de los 14 puntos, y ahí empezamos a hablar de negociación, ahí empezamos a hablar de equilibrio de poderes, ahí empezamos a hablar de muchas cosas, de saber cómo proceder frente a todos estos conflictos. Ese documento de los 14 puntos voy a tratar de dejárselos en la plataforma para que lo tengan de consulta. Entonces, si esta organización era la antecesora de Naciones Unidas, entonces Naciones Unidas ha sido un ente que nos ha ayudado a nosotros desde el comienzo, y esta Naciones Unidas surge exactamente en 1945 en Estados Unidos, con oficinas centrales en Nueva York, que pues es la capital de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la función de las Naciones Unidas? Es la mayor organización internacional que existe hasta el momento. Se crea para mantener la paz y la seguridad internacional, para fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y llegar a una cooperación internacional entre todos. Entonces, pues es importante ver que Naciones Unidas tiene como fin trabajar a partir de distintos acuerdos y de mejor dicho, distintos escenarios, tiene la idea de favorecer a la población del mundo. Fue creada con el objetivo fundamental de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, es importante porque de todo lo que ellos definen, digamos, se llama al orden o se llama, fíjense que a Naciones Unidas ha ido varias veces el presidente Maduro y muchas veces fue el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque se identifica a nivel global que este tipo de gobierno ha pasado por encima de los derechos fundamentales de sus habitantes, que este gobierno ha pasado por encima de lo que son las condiciones básicas que necesitan, digamos, todos los nacionales para poder vivir en paz, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener alimentación. Hemos visto que hay documentos donde se puede evidenciar que muchos de los venezolanos buscan desechos en las canecas y de eso comen. Y que es un gobierno totalmente desestabilizado porque no está dentro de ningún parámetro de organización política, sigue insistiendo que es un país democrático mientras que hay unas elecciones que se manipulan y se llega a esas elecciones supuestamente no a votar de manera tranquila, con un convencimiento específico de lo que se va a hacer, sino que siempre va a ganar el mismo candidato, que es el candidato Maduro, y la oposición siempre ha hecho gala de todos sus esfuerzos para tratar de salir de allí. Entonces, esto también implica que cuando ellos ven que hay un país que está en desequilibrio, necesitaría el apoyo de Naciones Unidas para garantizar lo que es la tranquilidad y la seguridad a nivel internacional. La seguridad de los que están alrededor como nosotros, que siempre nos hemos puesto como garantes, como facilitadores, como mediadores, y lo que nos hemos ganado siempre por parte de los presidentes de turno ha sido unos calificativos bastante fuertes, y se nos ha incluso como cortina de humo, se nos ha increpado
el hecho de que nosotros favorecemos ataques golpistas, de que nosotros somos los que llevamos el COVID a esa nación, que nosotros somos los que los desequilibramos económicamente, que nosotros somos los que hacemos incursiones militares, siempre con un tema, digamos, como de provocación, y esa provocación a lo que nos va a llevar es obviamente a la amenaza de un conflicto bélico con una nación hermana, y se trata específicamente de calmar esos ánimos y de no llegar allá. Naciones Unidas tiene como fin promover la amistad entre los países, promover el progreso social y mejorar la condición de vida de cada persona dentro de, digamos, la nación, y que entre todos los países se puedan ayudar. La Organización de Naciones Unidas, que es, cuando ustedes lo escriban, normalmente ustedes saben por introducción a la, mentiras, por comunicación oral y escrita, ustedes deben determinar que los nombres de las organizaciones grandes se dan completos, se dejan las primeras palabras en mayúscula, pero también se les añade su, digamos, su sigla o su abreviatura. Cuando ustedes se estén refiriendo a esta entidad, deben mencionar Naciones Unidas-ONU, o pueden también llamarlo Organización de las Naciones Unidas-ONU. Es una de las más grandes organizaciones que tenemos nosotros a nivel internacional. Obviamente su dinámica es compleja porque toca muchos sectores del desarrollo y de la economía, y siempre está poniendo sobre la mesa discusiones, análisis y todas estas situaciones, digamos, que van a beneficiar a las personas para garantizar la concepción y la realidad de unos derechos humanos, y adicionalmente que las normas y el bienestar de las personas prevalezcan sobre el mal. Tiene una entidad que ya les había mencionado, que es UNICEF, que es la fuerza impulsora de todas las tareas que van a proteger a los niños. Entonces, esa se llama el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué busca también Naciones Unidas? Hacer cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales, todos aquellos problemas que provengan del carácter económico, del carácter social, del carácter cultural o humanitario, y obviamente que prevalezca el desarrollo en medio del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los nacionales, sin que se haga una distinción o una diferencia entre raza, sexo, idioma o religión. ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo, podría llegar a solucionar Naciones Unidas? Entonces, el tema de la paz es fundamental porque la mayoría de los países del mundo están viviendo en medio de conflictos. Entonces, Naciones Unidas debería propender porque exista la paz. Adicionalmente, por un tema de seguridad. Y el tema de seguridad es que las seguridades son de muchos órdenes, no solamente la seguridad frente a la delincuencia, la seguridad frente a la corrupción, sino que hay seguridades, por ejemplo, seguridad jurídica. La seguridad jurídica es que exista un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico se cumpla dentro del país, fuere el que fuere. Si estuviese en desequilibrio, pues obviamente que se hagan los ejercicios de ajuste necesarios en cada uno de los países. Por ejemplo, hay seguridad democrática. La seguridad democrática es lo que no pasa en Venezuela, que no pueden elegir libremente a un presidente. Acá, mal que bien, nosotros los colombianos votamos como nos parece, y además tenemos la posibilidad de que cada uno de esos candidatos cuente cuál es su plan de gobierno para tomar una decisión. Nuestro problema exactamente no es no tener la posibilidad de elegir a quien debemos elegir, sino que no estudiamos y no evidenciamos qué condiciones tiene cada uno de esos candidatos para
ser elegido. Entonces, hay seguridad política, hay seguridad jurídica, hay seguridad democrática, hay seguridad ciudadana. Bueno, hay una serie de seguridades que obviamente pues hay que entrar a analizar cuáles son las seguridades. Que existan las políticas necesarias para el desarrollo sostenible, para que se cuiden aspectos fundamentales sobre cambio climático. Por eso es que es una premisa importante que todos entremos en el tema del cambio climático, porque es una cuestión de orden ambiental que nos atañe a todos. No es como decía el expresidente Trump, que el tema era una falacia y que era algo que se habían inventado los países del mundo y que él no consideraba que hubiese un cambio climático. Claro, el cambio climático existe a partir de las malas prácticas de carácter ecológico y ambiental. Y cuando hay malas prácticas ecológicas y ambientales, vienen los desajustes de los climas del mundo. Y con ese desajuste, pues obviamente vienen todos los fenómenos asociados de lluvias, de incendios, de inundaciones, de, bueno, una cantidad de situaciones de calentamiento global, que es tal vez contra el que nosotros tratamos de luchar un poquito desde todos los países, con los aportes, con las investigaciones, con los estudios, con ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el hecho de eliminar plásticos es una convención de carácter internacional. Es algo que se ha evidenciado que es contaminante y entonces todo el mundo debe entrar en la práctica de evitar que los plásticos lleguen a los mares, evitar que los plásticos dañen los recursos hídricos, que los plásticos se vean comprometiendo la vida de las especies marinas. Entonces encontramos tortugas con pitillos atravesados o peces con círculos de plástico que fueron la seguridad de una botella o un recipiente colgados al cuello, haciéndoles daño. Es decir, mares que están llenos de desecho plástico y que se menciona acerca de las islas que están formándose con desechos plásticos porque todo lo botamos, creemos que al botarlo al mar entonces eso se va a ir, mentiras, eso no se va o se queda en la superficie o de pronto si va con peso puede bajar y dañar eh, digamos los corales y los corales de alguna forma son el alimento y la vivienda de muchos animales. Entonces estamos metiéndole la mano al tema del ecosistema y esas situaciones también son revisadas por Naciones Unidas porque es una de las facultades que tiene esta entidad a partir de los acuerdos internacionales para hacer protección, para que exista un desarrollo sostenible y unas condiciones ambientales que favorezcan que las especies, por ejemplo, no se acaben, no se terminen. Ayudar a los países a que hagan la lucha para lograr que esas especies que están en peligro de extinción puedan tener algún tipo de protección. Adicionalmente, es muy importante el tema de los derechos humanos, del desarme y del terrorismo. Esas son, digamos, como las actividades más profundas que puede tener Naciones Unidas. Pero hay, dentro de este nuevo orden mundial, ya revisamos lo que era Naciones Unidas, dentro de este nuevo orden mundial, el 25 de septiembre de 2015 hay una Asamblea General de Naciones Unidas aprobando una agenda que se llama una Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 ya la había mencionado. ¿Qué quiere decir? Que todos los países se están poniendo de acuerdo para que en el 2030 existan unas condiciones, digamos, que garanticen la sostenibilidad y el desarrollo en cada una de las naciones vinculadas a esta entidad internacional. Entonces, de manera anticipada, cada país interiormente estudió la propuesta de Naciones Unidas, tomó las decisiones y el recaudo posible para mirar cuáles son esos aspectos que afectan regional y localmente a cada uno de las, digamos, de las divisiones políticas internas de cada uno de los países y se plantea ante el gobierno nacional
¿Cuáles son esas conclusiones? Y esas conclusiones van como política de país a hacer un acuerdo en la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir la Agenda 2030? O sea, la agenda que debemos tener ya todos listos al 2030. Pues que debe haber un plan de acción para acabar la pobreza de todas las formas, de todas las dimensiones en todo el mundo. Y sobre todo, obviamente, pues si fuese todo el mundo sería ideal, pero por lo menos en los países que forman parte de Naciones Unidas. Entonces, para eso propone algo muy importante que es aquí nuestro ciclo vertebral. De aquí en adelante, aunque ya se los había mencionado, se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. De aquí en adelante los identificarán con su sigla ODS. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fin conseguir la paz y la prosperidad para todas las personas, para el planeta y que todo el mundo esté acorde en el desarrollo de esa misma agenda. Quiere decir que si, por ejemplo, Francia nos lleva ventaja en algunos temas, pues nosotros deberíamos adelantar para llegar a las mismas condiciones que tienen Francia, Estados Unidos, España, países, digamos, de Centroamérica, países latinoamericanos, países europeos. Todos los que forman parte de Naciones Unidas deberían tener unas condiciones normalmente, digamos, importantes y unas condiciones deseables para alcanzar ese nuevo orden mundial. Vamos a mirar expresamente en términos de comunicación que implica esta Agenda 2030. El nuevo orden mundial de la información y la comunicación es un proyecto internacional de reorganización de los flujos globales de información a través de distintas acciones de gobierno y del tercer sector. La iniciativa fue planteada hacia 1970 por el Movimiento de Países No Alineados y recibió apoyo de la UNESCO. UNESCO específicamente se preocupa por temas de comunicación, por temas de información, por temas de libertades específicas relacionadas todas con libertad de información y el derecho a la ejecución libre de la prensa. Entonces, hacia los años 80, una organización como esta define que hay un grupo específico de estudio y estos van a tratar temas de comunicación en el mundo y producen un documento que se llama el informe McBride. Ese informe McBride propone cambios para redistribuir y balancear los flujos de información entre los países que tienen dinero y los países que van en la vía del desarrollo. Este nuevo orden mundial de la información se le ha dado un nombre y ese nombre es el NOMIC. Tuvo muchísima oposición por parte de las entidades privadas, tratando de quitarle valor a lo que era ese proceso. Entonces, ya no se habla de nuevo orden de la información desde el punto de vista comunicación, sino que se habla de un concepto mejor y ese concepto mejor es democratización de la comunicación, la sociedad de la información y la inclusión del aspecto digital. Yo creo que el aspecto digital es obvio que para todos se ha fortalecido. Obviamente hay inconvenientes. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Pues que para que sea digital, plural, no dependa de la decisión de los informadores llegar a tal o cual, digamos, población, haciendo caso de lo que el derecho internacional humanitario dice de la comunicación, que es que la comunicación tiene que llegar a todos por igual, que nosotros debemos garantizar que esa información tenga una infraestructura y por eso hay libertad para crear empresas ligadas a la comunicación, pero esas empresas ligadas a la comunicación deben velar porque su información y sus medios lleguen al mayor
número de personas. Entonces, volviendo al informe McBride, también conocido como Voces Múltiples, un solo mundo, es un documento que produce la UNESCO hacia 1980 y es redactado por una comisión precedida por el irlandés Cian McBride, ganador del Premio Nobel de la Paz. Y entonces hay una preocupación muy grande por esos derechos fundamentales de informar y ser informado, pero ¿de qué manera? De cómo llegar de forma democrática a todos los países con el manejo de la información. El objetivo del informe era analizar la problemática de comunicación en el mundo, qué estaba pasando con las sociedades y qué estaba pasando con respecto a la comunicación de masas, a la prensa internacional. Y sugiere que obviamente ese NOMIC, ese nuevo orden mundial de la comunicación, debería resolver los problemas de hacer promoción desde el punto de vista de la paz y del desarrollo humano. El informe McBride es un documento de carácter político e intelectual que está impulsado por Naciones Unidas y obviamente cuidado por la UNESCO, porque así como existe UNICEF para los niños, para la protección de los niños y todos los trabajos que tienen que ver con el desarrollo y con la protección de los niños en todo el mundo, el tema de comunicación es liderado por la UNESCO, cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de información y de comunicación. O sea que internacionalmente no tendría por qué, por ejemplo, una organización como la FLIP, que es de carácter nacional, está obviamente revisada, patrocinada y acompañada por la UNESCO. En el caso del informe McBride, se presenta ante la Conferencia General de la UNESCO en el año de 1980 y digamos que obviamente allí lo que se propone es hacer estudio acerca de la comunicación, de las relaciones de poder, del establecimiento lícito de los medios de comunicación y de ejercer una cantidad de actividades que tienen que ver específicamente con la sustentación de los procesos democráticos en cada uno de los países. El informe McBride tenía ese título de Un solo mundo, Voces Múltiples, y pues hizo que su creador o quien lo patrocina, que es Cian McBride, se encargue del estudio con todos los representantes de Naciones Unidas para que esto sea, digamos, de verdad un objeto de análisis. Vamos a buscar un video y en este caso, digamos, voy a parar acá la grabación y paro la grabación por una razón, por un sentido, es que pues les había comentado, cada vez que dejo las grabaciones de otros documentos, por lo general los videos de clase son sancionados, entonces tengo unas observaciones sobre mi canal de YouTube y no quisiera seguir teniendo esas observaciones, entonces no lo dejo aquí, se los dejo colgados en plataforma. Al dejárselos colgados en plataforma, ustedes después los pueden observar, los pueden ver en detenimiento, pueden analizar el tema del contenido y de alguna forma, pues, digamos, acceder a este contenido. Entonces vamos a buscar el informe McBride. Podemos tener una visión clara entonces de lo que es el informe McBride. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con ese intento de garantizar que las naciones entraran a un funcionamiento de los medios de comunicación y de los procesos de información? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos hace falta, no nos hace falta? ¿Qué opinan? No tantos, que es lunes. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Lisset, adelante. O sea, el informe McBride lo que hizo fue como plantear los problemas y como posibles soluciones a estos problemas, o solamente como que los planteó y dijo como esto es lo que
hay y pues hay que hacer algo al respecto. A ver, ¿qué fue lo que pasó con el informe McBride? ¿Sirvió de base para analizar específicamente qué estaba pasando con la información? Se estableció que por derechos humanos nosotros teníamos que tener una garantía frente a la información, frente a expresarnos libremente, eh, frente a que no existieran, digamos, bloqueos desde ningún punto de vista, pero recuerden que ahí hay dos naciones grandes, que son la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos, que entre ellos mismos no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, es un muy buen intento, pero estuvo ahogado por los mismos procesos que se dieron. Sin embargo, la UNESCO termina abanderando los procesos y custodiando todo lo que tiene que ver con comunicación. ¿Sí? Pero lo que fue establecer un nuevo orden mundial no fue posible. Y no fue posible y el informe lo que hacía era un diagnóstico de cómo sucedían las comunicaciones, cómo sucedían las manipulaciones y en ese instante, digamos, en que se está trabajando sobre eso, es que empiezan los teóricos de la comunicación a establecer fenómenos como la aguja hipodérmica, como digamos, bueno, a la importancia y los impactos de la aguja hipodérmica, porque esa ya era una teoría del 48. Pero, por ejemplo, había otros como la agenda setting, la espiral del silencio, la teoría de los efectos limitados, la teoría del impacto directo. Entonces, esas teorías sí determinaban que había una manipulación por parte de los medios, que había una manipulación en los procesos de información, de agendamiento, de control de lo que se decía que era comunicable en ese momento, y entonces es ahí cuando políticamente no les interesa. Recuerdan que Colombia, cuando todo el mundo estaba intentando hacia el 48 hablar de libertad de expresión y libertad de información, en este momento Colombia decía que no, porque venía de unos gobiernos, digamos, que consideraban que ponían en peligro el tema de democracia y entonces empezaron fue a controlar el efecto de los medios y la producción de contenido y de información. Entonces, pues en cada país se dio algo similar. Y hacia los años 80 ya se tenía otra información específica hacia los años 70 y los años 80, y fue cuando se quiso establecer el tema frente a todo el mundo, que sí había manipulación y que sí había, digamos, intento de que la información no llegara porque la información no era prudente, porque desestabilizaba los países y pues en el fondo, eso no es democrático. En el fondo, no es lo que debería ser un tema de libertad. Entonces, simplemente se establecen los diagnósticos, se ponen en conocimiento de todo, pero las dos naciones grandes que estaban vinculadas a eso, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, no quisieron. Entonces, el informe McBride se ahogó. ¿Se alcanzaron a escuchar? Porque los veo todos como ahí, como, hola. Sí, se alcanzó a escuchar. Ok, entonces es bueno aclarar que es un intento de definición de las problemáticas de acceso a la información bajo los parámetros que establecía Naciones Unidas y las mismas Naciones Unidas en los países que, digamos, estaban siendo en este momento cabeza de proceso, no fue posible llegar a un acuerdo. Entonces, el informe como tal, como pilar, como para decir que luego de una investigación, entonces se acuerda que los puntos a defender son estos o los puntos a establecer son estos, eso no ocurre y el informe McBride se ahoga. No pasa absolutamente nada. Bien, bueno, entonces vamos acá con el tema de nuestra presentación. ¿La estamos viendo? Sí. Entonces vamos a Está ver las... cargando. Ah, ok, está cargando. Entonces vemos que desde el año 48 se vienen estableciendo, digamos, como síntomas. Y esos síntomas es que hay manipulación de la información. Entonces,
Las guerras fueron importantísimas para determinar cómo fue el movimiento de información y de comunicación de los pueblos y obviamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos están totalmente claros que lo que hubo siempre frente a la opinión pública de los distintos países, sobre todo aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto bélico armado, es que no hubo garantías de información. Entonces, los teóricos empiezan desde los años 50 hasta los años 90 en una gran producción de teorías que estaban, digamos, descifrando las situaciones de opinión pública. Entonces, pues aunque yo les hice alguna introducción, vamos a recordar de qué se trataba. Entonces tenemos cuatro grandes teorías. La teoría del impacto directo, la teoría de la aguja hipodérmica en desarrollo, porque pues la vimos muy clara cuando intentamos establecer que sobre todo fue un instrumento de dominación por parte del gobierno nazi y del señor Goebbels, que era el ministro de la información, donde todo proceso de información y de comunicación era manipulado. ¿Cuál era la idea? Pues dejarle a los alemanes y a los intervinientes dentro del conflicto que era absolutamente necesario eh, acallar la información que era de carácter público y utilizarla como una herramienta, no para informar, sino una herramienta para manipular. Entonces, esa aguja hipodérmica que venía desde esa Segunda Guerra Mundial, después tiene otras lecturas y ha sido tratada por otros teóricos como base concreta pues de lo que nosotros estamos analizando acá. Tenemos la teoría del impacto directo, la teoría de la agenda setting y los medios crean estereotipos. Entonces ahí, digamos, aparece la teoría del impacto, la teoría de los efectos limitados. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consisten estas teorías. La teoría del impacto directo. Esta teoría, digamos, como origen se desarrolla entre el 25 y el 35, nuevamente en medio de un conflicto bélico, en un efecto de posguerra de la Primera Guerra Mundial a puertas de la Segunda, donde ya se conocían algunos vejámenes y algunas situaciones de abuso contra las poblaciones y pues digamos que esa teoría del impacto directo también tenía relación específica con el tema de innovación y tecnología en medios de comunicación, en el desarrollo de la prensa y lo que era en ese momento el medio mucho más fuerte, que era el de la difusión radiofónica. También se involucraba el proceso, por ejemplo, de producir afiches y los afiches que eran comunicaciones gráficas que servían para poner en lugares públicos, también, pues obviamente estaban dando cuenta de lo que era esta teoría del impacto directo. Entonces, se estaba empezando a analizar qué era lo que pasaba en los medios de comunicación con esa información que aparecía por los medios masivos. Esta teoría es desarrollada por Paul Lazarsfeld en Estados Unidos. Decía que cada miembro del público estaba expuesto al ataque de manera personal y directa por los medios de comunicación. Y de todas maneras, obviamente, digamos, desde algún punto de vista, todas las personas que estaban en este momento expuestas a procesos informativos estaban obviamente manipulados y completamente, digamos, desatendidos o desprotegidos. Entonces, esta teoría
define que el medio de comunicación, define que la publicidad, define que los contenidos de los informativos son votados directamente hacia la opinión pública y la opinión pública no tiene ni la menor probabilidad de defenderse frente a estos impactos. Sobre todo hay que entender en aquellas épocas donde nosotros, digamos, éramos muy consumidores de medios masivos de comunicación o estábamos muy expuestos a la publicidad. Ustedes hoy no tanto. ¿Y por qué no tanto? Porque ustedes son selectivos en el proceso y no se dejan, digamos, como tocar acerca de lo que es la información. Entonces, ¿qué produce esta teoría del impacto directo? Una gran conclusión, y la gran conclusión es específicamente que cada persona está individualmente expuesta al contenido de los medios. Que adicionalmente la publicidad lo que va a hacer es manejar, digamos, como la decisión de la persona frente a la publicidad, que es posible desde un medio de comunicación a partir del contenido o de la publicidad manipular a las personas, que es importante también entender que esa manipulación no es solo de carácter individual, sino que se hace a nivel masivo y que en medio de esta teoría se identifica que el medio le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la teoría del impacto directo desde el punto de vista de la publicidad es ofensa, es miedo, es reacción inmediata porque yo lo vi y porque entonces eso va a pasar. Fíjense, un comercial, por ejemplo, como el de Cicatricure. Cicatricure para la gente de mi generación, algo que le ofrezca la publicidad, que va en torno, por ejemplo, a contrarrestar el paso de los años, es importante. Entonces, la gente, como la campaña estaba establecida sobre unas bases y esos pilares eran, por un accidente científico, encontramos que una crema que fue desarrollada para el tema de las cicatrices, en este momento está siendo de gran ayuda para contrarrestar el paso del tiempo. Entonces, si puede hacer algo frente a una cicatriz, entonces, ¿qué no podrá hacer frente a una arruga o a una línea de expresión que está saliendo? Y entonces inmediatamente la persona dice, no, pues está funcionando desde el punto de vista de esas grieticas que le salen en el abdomen a las mamás que están embarazadas, que se llama, ¿cómo es que se llama eso? Estrías. De las estrías. Si está funcionando con las estrías, si está funcionando con las cicatrices, pues entonces yo me voy a poner esto de inmediato. Por ejemplo, una crema como Abdoplan. Yo no entiendo cómo una crema tan maravillosa es tan barata y desde hace 100 años que la están vendiendo. Entonces, por City TV. Y eligen a una modelo que es flaca, reflaca, de abdomen plano, porque así se ha evidenciado, por ejemplo, en avisos donde buscan modelo para el producto Abdoplan y no sé qué. Y le vienen a echar a uno cuentos que echándose esa crema y que además si usted es parte de los 50 primeros compradores, de hecho de una lo que vamos a tener específicamente es luchar contra el gordito del abdomen. Y entonces se aplican la crema y es fría y no sé qué. Y no solamente se va a llevar una, sino se va a llevar dos. Y entonces todos comemos cuento. Y todos comemos cuento y empezamos a darle crédito a ese impacto que tiene la publicidad sobre nosotros. Todo lo que dicen, por ejemplo, en TV Novedades, esas informaciones de, no, compre la olla porque la olla nunca se le va a pegar, compre los cuchillos porque los cuchillos jamás perderán el filo. Y hacen la publicidad de tal manera que nosotros realmente creemos que esa publicidad nos va a cambiar la vida. Entonces, en medio de toda esta situación es ofensa, es la generación del miedo, es la situación que nos hace a nosotros reaccionar a nivel masivo frente a una decisión de compra en medio de un movimiento de masas y creando conciencia
sobre una marca o sobre un tema determinado. Esa es la teoría del impacto directo. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos una cantidad de componentes allí desde el punto de vista de la publicidad que no es en este momento, digamos, como el mayor objetivo, pero sí específicamente nos determina a nosotros una toma de decisión importante. Frente a eso, se consideraba por parte de Laserfield que nosotros estamos totalmente e inofensivamente, indefensivamente expuestos frente a la información. Esa es la teoría y eso fue lo que quisieron, digamos, eliminar. ¿Y para qué lo estudiaban? Pues para contrarrestar los efectos, pero obviamente políticamente eso no era posible. Políticamente es que a uno le echan cuentos desde el punto de vista político y uno se las cree. Entonces, uno toma una decisión de votar por X o Y candidato o uno toma una decisión de creer en lo que dice su gobierno y ya después, pues obviamente con una gran conciencia que es específicamente la que no tiene la persona que está expuesta a la información, entonces, pues toma decisiones equivocadas. Esas decisiones se han visto en la política, como creerle a un candidato que va a acabar con la inseguridad, que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con tantas cosas. Y a nivel internacional, pues obviamente en esas posturas grandes de gobierno que tienen estos países. Esa es la teoría del impacto directo. La teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica es un modelo de comunicación que sugiere un mensaje con destino específicamente eh, específico frente a un público que se deja inocular una información y está de la mano de la psicología conductista. Entonces, recuerdan ustedes que también vimos nuestra escuela de Palo Alto. Esa escuela de Palo Alto reúne a psicólogos y a comunicadores y esos psicólogos y comunicadores definitivamente lo que van a hacer es eh, determinar que sí es posible inocular estas formas de pensar y sí es posible manipular a partir de la psicología de las personas el hecho de desarrollar una conducta. De hecho, pues nosotros consumimos productos gracias a la publicidad. Creemos que las decisiones son, por ejemplo, cuando conocíamos el tema tan masivo de la onicomicosis, que es un mal que se supone de, de esos hongos de las uñas y de todo lo que ocurre. Ahora estamos con el pie de atleta y entonces el pie de atleta también, a mí lo que me molesta es que esos comerciales normalmente van a las horas de comer y yo quisiera erradicarlos del momento en el que uno toma los alimentos porque eso es un atropello contra la gente. Pero pues pareciera que es un problema más generalizado de lo que uno cree por la frecuencia y por la cantidad de horarios prime time en la que estos documentos publicitarios se están pasando. Pero no solamente es publicidad, es que se arman unos argumentos en torno a unos determinados estudios que van a impactar a la opinión pública y que de una vez van generando un concepto de masa, un desarrollo psicológico o sociológico frente al impulso. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, ese capítulo quienes puso la radio y pasó el documento de Technique in the World War, que se supone era la narración de una invasión de Marte, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Era con tal realismo que se estaba narrando de Orwell. Orwell hace dentro de este capítulo de la radio este impactante episodio que no era más que una parte de una novela y todo el mundo terminó pensando en que eso iba a ocurrir. ¿Recuerdan hace poquito que un pastor no solamente se quedó con los bienes de muchas personas, sino que les dijo que el mundo se iba a acabar y que por favor le transfirieran los bienes porque de todas maneras, pues como el mundo se iba a acabar, pues era mejor que él tuviera los bienes y se los transfiriera a otras personas y entonces en Barranquilla el señor no volvió a aparecer. Pero así ha ocurrido en muchas oportunidades cuando trata de inocularse una forma de pensar desde el punto de vista de las manifestaciones religiosas y de muchos, por ejemplo, con estas
situaciones de pandemia y todo esto que se está presentando a nivel climático, dicen, no, eso es que la palabra está escrita, el mundo se va a acabar, es la segunda venida del Señor. Sí, exactamente, eso va a pasar. Yo, desde mi fe, eh, digamos, católica, con algunos componentes de estudio desde la parte cristiana, sí he creído específicamente que estamos haciendo todo lo posible por acabar con este planeta y cada vez ser más, es que no sé cómo llamarlo, pero cada vez ser más, uy, no, agresivos con el ser humano, no sé, hay demasiados vejámenes contra los niños, contra el adulto mayor, contra los animalitos, o sea, cada vez estamos peor. No es que estemos evolucionando, obvio, esto va a tender a que algún día este planeta se acabe. De la misma forma como tienen impacto temas de política, temas, digamos, de sociología o de comportamiento ciudadano, pues esto todo está explicado por una teoría como la aguja hipodérmica. Recuerden que ese es un trabajo elaborado por Harold Laswell, que fue investigador y publicista, y que lo que él quería era identificar qué era lo que había pasado con la publicidad en un periodo marcado por tensiones mundiales. Y esas tensiones mundiales eran las entreguerras, con unos efectos de mediación periodística en la mitad, porque esto surge a partir de estos estudios que se dan desde el manejo de la comunicación y de la propaganda por parte de los nazis. Entonces, pues, importante recordar nuestra teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la agenda setting o simplemente teoría de la agenda nos dice que como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora o presta atención o descuida, enfatiza o deja pasar por alto elementos específicos de la esfera pública. Y entonces en esa agenda, en la agenda setting, se supone que los medios de comunicación de alguna manera nos están como agendando según su nombre, ¿sí? Y nos agendan es porque de pronto hoy todo el mundo está con el fallecimiento de Doña, ¿sí? Puede llegar a ser que sea un ídolo del pueblo, puede llegar a ser a que sea un exponente de la música vallenata muy importante, pero hay cosas específicamente que son mucho más importantes que tener toda la mañana, todo el mediodía y toda la tarde la información de que el señor falleció finalmente por COVID y que perdimos a un exponente grande de la música. La otra cosa que les decía yo es que me tienen aburrida todos los noticieros hablando de la vacunación y llegaron las vacunas y entonces ahora son 117.000 de tal cosa, que entonces que ahora por el mecanismo COVAX, claro, uno sabe que la opinión pública necesita de alguna forma conocer el contenido, pero no necesitamos en medio de ese proceso de comunicación una fijación de la agenda, es decir, todo el día hablando de vacunas, todo el día hablando del nivel de los contagios. Ya ni siquiera hablamos de cuántos se contagiaron, si subieron o bajaron los contagios, no, ya no hablamos acerca de eso. Entonces, simplemente lo que estamos pensando es si hay vacunas, si no hay vacunas, si sí, que engañaron a fulano de tal con la vacuna, que tantos adultos mayores se vacunaron. Hombre, hay otros temas que son importantes. Por ejemplo, qué está pasando económicamente en el país y los distintos impactos a partir de, digamos, la participación de la banca en temas de economía, de la participación del COVID en medio de las decisiones gubernamentales para ponerle cuidado a un tema que sí es importante, que es como el de el hambre o el desarrollo de cada una de las regiones. Entonces, la agenda setting se dice que postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre ese público que determina cuáles son los temas de información a los que debe prestarle atención. Entonces nos están agendando en todos los noticieros, en todos los medios, a pensar que lo único que vale la pena en este momento tener en cuenta es el tema de vacunación. Y cuando se refresca la información, entonces todos son
las víctimas del flagelo de todos aquellos que se lleva todos los días este gran virus que nos ha llegado. Pero los temas que sí nos importan, por ejemplo, como la inseguridad en las distintas partes de Colombia, en las distintas ciudades, el tema de corrupción que crece, qué pasó con Odebrecht, qué pasó con tantas cosas, a eso sí no le dan una visualización. Entonces, Maxwell McCombs y Donald Shaw, que fueron los autores de este trabajo que se creó en el 72, entonces están, por ejemplo, hoy en día en pleno vigor, porque definitivamente para nosotros es claro ver que sí hay una agenda y que es una teoría que nos muestra la consecuencia de la acción de todos los medios de información que tenemos a disposición para ignorar o ser conscientes de un tema en particular. Entonces, aquí tomamos la decisión de qué es lo que queremos hacer. Entonces, esta es la teoría de la agenda Z. La agenda de los efectos limitados. La agenda de los efectos limitados se crea como para decir, no, ¿sabe qué? La opinión pública no es tan boba. La opinión pública sí puede frenar el proceso de impacto de la publicidad o del medio. Es que cada quien tiene criterio para saber en qué momento va a frenar la información, si le come cuento o no le come cuento. Esta es una teoría de comunicación que sirve de corrección a la de la aguja hipodérmica. ¿Por qué? Porque es totalmente contraria. La aguja hipodérmica dice que el medio inocula en ti una forma de pensar. Pero la teoría de los efectos limitados dice que no todas las sociedades, que no todos los grupos de alguna forma se van a dejar afectar por esta situación. Entonces, la mayoría de los estudios habían concedido poder ilimitado a la propaganda, poder ilimitado al medio de comunicación. Y esta teoría dice, no es así. Supone que la sociedad tiene una capacidad para seleccionar lo que le parece bueno y lo que le parece malo, a interpretar cuáles son las señales, a tomar una posición crítica frente a la información que está recibiendo, a determinar si el medio se equivoca o no se equivoca. Y aún así, nosotros, por ejemplo, caemos en las manos de la información engañosa y nos dejamos creer. Sin embargo, esta teoría obviamente está tocando lo que es esta situación de recepción o de percepción de cada uno de los individuos y que de todas maneras, por distintas variables psicológicas, nosotros podemos tomar la decisión de comer cuento o no comer en cuento, no comer cuento. Entonces, esta teoría básicamente que surge en la década de los 40 toma vigencia cuando se está haciendo el análisis de las posibles teorías y empiezan a tener desarrollos y estudios que son absolutamente importantes para poder comprender lo que son las distintas manifestaciones de la opinión pública. Esta teoría es de Harold Laswell también. De alguna forma, nosotros pues podemos encontrar que hay como una, una línea de investigación en todo este proceso y que se nos ofrecen distintas situaciones. La de la espiral del silencio, creo yo, es la teoría, digamos, más triste que puede haber en todas, porque la teoría de la espiral del silencio, que es muy utilizada en ciencia política y en comunicación, es de las únicas teorías que vienen de la mano de mujeres. Y aquí Elizabeth Noel Neumann, en el libro La espiral del silencio, a finales de los 70, dice que todos los procesos de comunicación se dan como una forma de control social en la medida en que las personas, a partir de los comportamientos, de las actitudes, obviamente asumen una posición. Lo triste de la espiral del silencio es que señala que hay un individuo que, por ejemplo, le tiene miedo a ser parte de la minoría. Y al ser parte de la minoría, de pronto no tiene la fuerza necesaria para enfrentarse
a la mayoría y así piense de manera distinta, quiere guardar su decisión de ser distinto y de no enfrentarse para no generar polémicas. Entonces es una teoría que demuestra como de la debilidad de la minoría, la que se queda callada por temor al escarnio público, la que se queda callada frente a su verdadera opinión porque prefiere estar mudo que ser objeto de dominación y de, digamos, de ser enfrentado por las mayorías. Entonces, aún teniendo un criterio propio y diciendo, no, mira, yo no le como cuento a esto, yo pienso que esto es diferente, la persona no toma ninguna posición activa, sino que esa posición y esa opinión lo dejan para que la voz no sea escuchada, para ser parte de todos aquellos que callan. Por eso es que en los medios nosotros encontramos personas que guardan silencio frente a determinados procesos y que ni siquiera quieren ser parte de las distintas argumentaciones que puede haber dentro de un hecho. Entonces, guardan silencio, no participan, no dan su opinión. Bueno, en fin, se callan y se dejan llevar por esa espiral del silencio. Bueno, ¿qué más tenemos por acá con respecto a las teorías de opinión pública? Entonces, como proceso de opinión pública, se tiende a considerar que es un proceso individual que sumado a otro se vuelve global o se vuelve grupal. Es decir, hay impacto, no hay impacto, hay mediación, el medio logra hacer llegar el mensaje o no logra hacer llegar el mensaje, hay decisión, digamos, por parte de las personas a tomar una postura específica, pero lo que sí es claro dentro del proceso de opinión pública es que hay una respuesta a nivel de masa. Obviamente es una conclusión empírica que se saca a partir de hacer estudios de medición de opinión. La opinión pública no es un proceso que aparece de manera así, digamos, como que brilla y luego desaparece. No, es el resultado de procesos complejos que además tienen etapas de maduración. Por eso es importante para nosotros tomar la decisión de analizar qué está pasando con la opinión pública frente a un concepto que se ha propuesto o frente a una situación que se ha propuesto. Es que ahí forma parte, digamos, como el proceso psicológico que vive la persona, la condición en la que se dan las cosas, pero siempre que estamos hablando de opinión pública, estamos hablando de una masa que no se puede definir, que está allí, que es, digamos, la sumatoria de cada uno de nosotros en un gran grupo. Y entonces por eso es que encontramos, por ejemplo, estos pasos. En el primero, la comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad. O sea, todo lo que se da a nivel de proceso, que es para analizar, a nivel de información, a nivel de situaciones que se están cocinando desde el punto de vista de los que tienen la opción de definir. Entonces, todo eso descansa en una masa amorfa que se llama opinión pública. Los adultos tienen el derecho y el deber de discutir el problema público y con una mirada hacia el bienestar social. Por eso es la invitación de comunicación para el desarrollo. Esta invitación a que no nos quedemos callados, como dicen en el noticiero, denunciemos. Estemos siendo voz de los que no tienen voz. Estemos, por ejemplo, en este momento mostrando la realidad de lo que está pasando en cada una de las regiones frente a todos los temas que corresponden a la necesidad o que corresponden a los derechos de la humanidad, en lugar de estar enfrentados todos los días a ver si realmente tenemos vacunas o no tenemos vacunas. Sí, claro, la vacuna nos va a llevar a un momento feliz de hacer una inmunidad de rebaño, pero pues es que basta ya, o sea, todos los días, todos los noticieros con todo el tema de vacunación, no es posible. O sea, ya con que uno lo digan y hagan un resumen de lo importante que va a pasar en el día, está bien, pero no con el desarrollo de la noticia, de lo del tema del día. De esta discusión puede resultar un grado de acuerdo y el consenso será la base de la acción pública. Este es el modelo clásico
de opinión pública, donde encontramos que de alguna manera existe una necesidad de tocar el tema de lo común, de tocar el tema de la opinión, de tocar el tema que le interesa masivamente a una persona que esté y al grupo entero. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la temática del día de hoy? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces los dejo felices para iniciar una nueva semana, que su siguiente clase sea una clase muy agradable, que tengan un feliz día y pues ahí les dejo la grabación en la plataforma. Muchas gracias. Igual también el vínculo para los videos que vimos en el día de hoy. Un lindo día, una linda semana. Dios los y las bendiga. Un abrazo. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Chao.